Buenas tardes, Edgar, ¿cómo está? Esperamos unos minutos, por favor, que se terminen de unir. Muchas gracias. Buenas tardes, sí, claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Edgar.
Edgar, como que solamente vamos a hacer usted y yo. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Edgar, vamos a iniciar. Voy a compartir la presentación. Vamos a empezar. Vamos a ver hoy la unidad temática número 4. Ok, sí, ¿Ya está viendo mi presentación, Edgar? sí, sí, ya la estoy viendo. Perfecto. Entonces vamos a ver hoy la unidad temática número 4. Lo que vamos a hacer acá es conocer qué temas vamos a desarrollar en esa unidad temática. ¿Cómo va Edgar con el desarrollo del programa? ¿Le ha ido bien? ¿Le ha parecido dinámico, sencillo? Bueno, digamos que es un tema nuevo para todos. De hecho, pues nosotros estamos como muy interesados porque tenemos que cumplir como a nivel de requisitos con la Superintendencia de Sociedades en nuestra compañía. Entonces estamos empezando a estudiar el tema. Incluso también estaba haciendo por ahí otro curso con la Universidad de los Andes acerca de sostenibilidad. Es un tema bastante dinámico, pero nos queda como mucho que aprender. Hay muchas ideas, pero hay como dificultades a la hora de ejecutarlas. Por ejemplo, nosotros somos una empresa, un grupo de empresas que somos del grupo de comercio de llantas nuevas y reencauchadas, Ujú. ¿sí? Entonces, nosotros actualmente estamos pagando por la recolección de las llantas que ya no sirven para nada, estamos pagando alrededor de 37 millones de pesos. Ok. 37 millones mensuales es una cifra pues bastante grande y, y también pagamos para que recolecten el aceite quemado que queda de los vehículos después de que hacen el cambio de aceite. Tampoco sabemos a dónde van esos residuos. Son dos proyectos que, digamos, he planteado en la empresa, pero pues que usted puede tener muchas ideas, pero llevarlas a cabo es como bastante difícil. Por ejemplo, ¿qué necesitaríamos nosotros para hacer una empresa de esas certificadas por el Estado, de las cuales uno pueda llevar los residuos o esas llantas que ya no sirven, que son de caucho y que son demasiadas todos los días? Eh, ¿Qué hacer con ese tipo de residuos que, que pues son en cantidad y en volumen son bastantes, Ujú. pero que uno sí quisiera, digamos, regenerar? Pues hay dos temas, digamos como la parte de la economía circular y la regeneración de productos. Pero uno tiene ideas en la cabeza, pero uno dice, bueno, ¿y eso cómo lo logra implementar en una empresa? Ah, es que tenés que hacer inversión. ¿Y qué tipo de inversión? Y los socios no van a estar tan dispuestos a hacer eso, no van a sacrificar pues una rentabilidad de la empresa por invertir en sostenibilidad. No es fácil ese tema actualmente, pues como para convencerlos a ellos. Entonces me parece como, pues el tema es muy bueno. Yo he estado como muy encarretado, como le digo. He estado ya con la Universidad de los Andes, terminé un curso allá, pero llevar a cabo a la práctica estas ideas, no sé, me parecen muy difíciles. Le voy No a es como el dar tema del reciclaje, así de sencillo, ¿no? Pues allá sí tenemos el reciclaje, tenemos mediciones, pues supuestamente de la huella de carbono y cumplimos con eso. No sé cómo hacen esa medición. Me imagino que hay una calculadora ahí especial, pero te digo que ir más allá, no me parece como tan fácil y quisiéramos hacerlo, pero hasta ahí hemos llegado, hasta llevar muchas ideas. Bueno, Edgar, súper bien lo que me pone ahí porque es el reporte que tienen que hacer algunas empresas a la Superintendencia de Sociedades. Aprovecho las personas que se conectaron. Edgar me está manifestando la situación puntual que tiene, es ese reporte, entonces lo voy a utilizar como ejemplo perfecto para explicarle la unidad temática de hoy. Me da la oportunidad para hacerlo. ¿Qué pasa con ese reporte, Edgar? Ese reporte es como el primer paso que están teniendo las empresas para poder contar qué hacen en sostenibilidad. Entonces, mi recomendación, como usted menciona, están haciendo ya cosas, huella de carbono, independiente como lo estén haciendo, temas de reciclaje ya lo están haciendo. Estoy segura que tienen temas asociados con los empleados, como el plan de bienestar, como toda la política.
Lo que tienen que hacer primero, mi recomendación para ese informe de super sociedades es que se sienten a revisar bajo qué esquema lo quieren hacer. Mi recomendación es que hagan bajo el estándar GRI. ¿Listo? Entonces, que descarguen cuáles son todos los indicadores que tiene el GRI establecidos y Ujú. empiecen a revisar qué tienen. Entonces, ese primer capítulo del GRI es como dar contexto sobre quién es la empresa, quiénes son ustedes, cómo contar la historia, qué hacemos, cuál es nuestra actividad principal, dónde tenemos presencia, quiénes son esos organismos de control, si tenemos junta directiva, quiénes somos. Es como un cuento. Primero contar quiénes son. Luego empezamos a abrir esos capítulos. Entonces primero vamos a empezar por el ambiental y vamos a contar qué hacemos en ambiental. Entonces, mira, primero presentamos lo que tenemos obligatorio por ley. Entonces, por ejemplo, lo que usted me cuenta, la disposición de aceites usados, tienen que revisar muy bien que el gestor que se los esté llevando les entregue los certificados mensuales, porque este es un residuo especial. Lo mismo la disposición de llantas. Entonces, revisar muy bien qué tiene ya bajo esos indicadores del GRI. Eso es como una lista de chequeo. Y se va a dar cuenta que ya tiene muchas cosas que ya está haciendo. Entonces, para el primer reporte 2023, de 2024, empieza a hacer, empieza a mirar. Listo. Ya vienen los que son opcionales. Entonces, lo que usted me dice, tenemos muchas ideas, muchos proyectos, entonces vamos a irnos por uno. Lo más importante que me dice el GRI es cumpla lo que tiene por normatividad y de ley. Entonces vas a poner ahí y vas a poner en ese primer reporte 2024 que durante el año 2024 y el 2025 la empresa empezará a desarrollar un proyecto asociado con el aprovechamiento en economía circular de llantas usadas. ¿Listo? Empiezas a contar ahí. Luego coges el capítulo social y ahí te vas a dar cuenta también que cumplen muchísimas cosas. Entonces te vas a dar cuenta si tienen identificados cuántos hombres y cuántas mujeres, qué tema de bienestar asociado, plan de bienestar, si tienen temas de voluntariado, si tienen temas de equidad de género, si tienes una política construida. Entonces cuando empiezas a revisar esa lista de chequeo te vas a dar cuenta que ya tienes muchas cosas. ¿Te faltarán? Claro que sí, porque es el primer reporte que vas a hacer. Entonces mi recomendación es que lo hagas así. Y en lo financiero, que es lo más sencillo, por decirlo así, porque la información financiera y es poner qué políticas tiene la empresa. Entonces tenemos una política SARLAF, tenemos una política de lavado de cero lavado de activos, tenemos un tema de desarrollo de proveedores, que cuentes esas cosas. Entonces mira que es primero enrutarse, primero es saber cómo lo queremos presentar. Nuevamente, mi recomendación es, existen la cantidad de recomendaciones para presentar el informe de super sociedades y siquiera quedó muy abierto, pero mi recomendación es que utilices el GRI primero. Listo, tienes acceso pues a la información en la página web, eso tiene una lista de chequeo. Ay, mira, Sonia nos está diciendo que GRI es el más completo, sí. Eh, Bajas esa lista de chequeo, nuevamente el GRIES, inicias como contando una historia, qué haces, en qué trabajas, dónde tienes presencia, como contando. Y luego empiezas a revisar qué tienes. Puede que cuando termines de hacer el informe para el año 2024, que lo vas a presentar el año entrante, te falten varias cosas. Entonces lo que vas a hacer ahí es contar qué te falta. Entonces tenemos un indicador, por ejemplo, no tenemos identificado cuántos hombres y cuántas mujeres son. Para la empresa es prioritario, este indicador no se tiene medición, pero para el año 2025 tendremos medición de este indicador y estableceremos las acciones de mejora. No sé si Sofía quiere agregar algo, era Sofía, te leí como Sonia. ¿Cómo estás? Sí, inclusive Bien. pues hablábamos en la sesión pasada que en la empresa en estos momentos pues como que lo está también visualizando para el 2025 y nosotros hemos estudiado pues como GRI a profundidad para hacer ese reporte. La verdad pues también estudiamos los otros estándares, pero GRI es el más completo y aparte de ser más completo, Edgar, como dice pues como la profe, directamente puedes entrar, ver los contenidos temáticos y esos contenidos temáticos, cada uno te va a desplegar todos los indicadores que tienes que presentar. Además de eso, en los temas prioritarios, pues como los más importantes, vas a ver que hay unas columnas de omisión. Si, por ejemplo, tú no tienes la información completa, puedes omitir ese paso y al final de todo el informe haz una tablita donde diga por qué lo omites, por falta de información, porque no le aplica a la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, GRI es un paso a paso que lo puedes hacer completo. Entonces, la recomendación de la Ah, profe es excelente. La verdad es que GRI excelente, es muy completo. excelente. Súper. Pero no te enredes inventándote proyectos nuevos, no. Si vas a empezar el informe de super Pero sociedades, también concéntrate en lo sería, que tienes, concéntrate con lo que tienes, que es súper sí, chévere pero si le también metes. que también sería como importante pues llegar, pues ya que uno como que ha empezado como con esa cultura,
a veces se le vienen pues como esas ideas, hombre, qué bueno tener Ah, súper bien. un proceso de trazabilidad con el residuo, la disposición de esas llantas usadas que se van generando demasiado caucho y que qué hacen con todo eso, eso pues qué bueno Eso lo poder, tienes que tener, Edgar. Ese certificado lo tienes que tener. Tienes que pedirle a tu gestor. sí, Y al de aceites usados también le tienes que pedir ese certificado porque son residuos especiales. Listo. claro, Entonces, por favor, pídeselo a tu gestor. Es súper importante si eres tú o la otra persona que lleve el registro mensual, bueno, ya es electrónico, que lleve el registro mensual, porque de igual manera puedes tener una visita de la autoridad ambiental en cualquier momento y te va a pedir esos certificados. Entonces, por ejemplo, lo que son materiales reciclables no necesitas certificado, pero es importante que lo tengas por si tú las comercializas los materiales reciclados, porque puede que tú comercialices ese cartón que te sale o el plástico, lo comercialices con un gestor. Entonces el gestor lo que te manda es unos certificados, pero en ese caso no sería obligatorio. Pero en todo lo que son residuos peligrosos o especiales, sí debes tener un certificado de ese gestor que te lo recoge en la puerta de tu empresa, se los lleva, los dispone y te tiene que contar qué hace con ellos. Eso sí lo debes tener. perfecto, Listo. Para que perfecto. revises muy bien. Otra recomendación es que en esos sectores hay muchísima informalidad. Entonces, que también le des una mirada. Si la empresa que te está recogiendo el aceite se llama Pepito Pérez, que vayas y le hagas una visita a Pepito Pérez. Listo. Muy A bien. ver qué está haciendo. Para que no vayas a tener un tema reputacional porque salen los frascos marcados de tu empresa o las cajas marcadas que las vayas a ver tiradas en el río Medellín. Te estoy poniendo el ejemplo porque estoy en Medellín, que vayas a ver las cajas con tu marca botando el aceite o las pimpinas o algo botando el aceite con tu marca. Entonces, que te garanticen toda la disposición de ese residuo, listo, para que le hagas Listo, una visitica ahí aleatoria. Listo. perfecto. Bueno, qué bueno Bueno, que muy amable, utilizamos muchas este. gracias. Sofía, muchas gracias por esa ayuda también. Bueno, bueno, Edgar, aprovechando lo que me decía Sofía, lo que veíamos la vez pasada, y ya más adelante, o si tú quieres, puedes empezar a definir los objetivos de desarrollo sostenible, también podrías empezar a involucrarlo en ese informe de super sociedades. Todos lo hacemos en un solo informe. Este informe de super sociedades te sirve para hacer el informe de gestión de la empresa. Listo, no es que tengas que hacer varios informes, no. Este informe ya que aprovechas que es un requisito que te está pidiendo super sociedades en este momento por el tipo de empresa, lo aprovechas para que sea tu reporte de sostenibilidad, donde tienes cuentas todos los proyectos, toda la estrategia de sostenibilidad, si van a trabajar objetivos de desarrollo sostenible, si van a trabajar con el aprovechamiento de otro residuo, todo lo haces en el mismo reporte, listo, no es que En tengas el que tener mismo. varias cosas adicionales, no, todo lo haces igual. Y cuando empiezas a mirar los indicadores, como decía Sofía ahorita, por ejemplo, los sociales que están asociados con los empleados, vas a darte cuenta que algunos indicadores los puedes apropiar para el seguimiento en tu empresa. Entonces ya se convierten en indicadores que le sigues haciendo la medición mensual, trimestral o semestral y te sirven para el reporte de sostenibilidad. Listo. Listo. Otra cosa que deben tener súper presente es, este informe lo debemos presentar de manera anual. Listo, es súper Sí. importante porque eso genera confianza con esos grupos de interés, entonces también para que lo tengan súper presente. Y el año que no vamos a reportar, contar por qué no reportamos. Tuvimos una situación puntual en la empresa o contar qué fue lo que pasó, pero sí contar para que no genere como confusión y dudas sobre la empresa. Es súper importante, listo. Y te hago una aclaración, de hecho ya no es solamente el requisito de super sociedad, sino que a nivel de terceros, incluyendo pues, las entidades financieras, algunas ya nos han pedido este tipo de reportes que si tenemos algo acerca de esto y realmente pues todavía no lo tenemos, pero ya las entidades también han empezado a solicitarlo. Tenemos algunas empresas que han solicitado créditos en diferentes entidades bancarias. Conozco los casos del Banco de Bogotá, Davivienda, de Bancolombia, Es donde les correcto. hacen créditos y las tasas de interés está asociada al reporte de acciones que mitiguen el cambio climático o a temas de equidad de género. Entonces es súper importante que también mires esas opciones y qué bueno que lo mencionas. Listo, súper bien. Listo. También los invito para que estén haciendo vigilancia permanente porque hay muchos apoyos de diferentes instituciones financieras y diferentes organismos en temas de sostenibilidad y muchas veces se pierden los recursos porque no se tiene el conocimiento. Entonces también estar súper alertas con las cámaras de comercio, con el ministerio, qué está pasando.
están sacando temas de economía circular, entonces hay un clúster en las diferentes cámaras de comercio que permite gestionar como todas las alianzas para poder identificar oportunidades. Una, como tú mencionabas, con el tema de gestión de residuos, que aún tenemos muchos retos para identificar el aprovechamiento de algunos residuos, pero también como conexiones y redes de trabajo que les permite como mejorar esa colaboración. Entonces también los invito a que estén súper atentos de todo eso. Listo. Listo, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, la unidad temática hoy que vamos a ver es huella de carbono. Huella de carbono, lo que vamos a entender es ese concepto general, es entender qué significa la huella de carbono. A veces nos dejamos llevar como nuevamente lo que les he mencionado siempre en las otras clases, a veces nos dejamos llevar por la tendencia, por la moda, por lo que están haciendo las otras empresas. Huella de carbono para mí es cuando la realizamos, es cuando ya tenemos un grado de madurez en la empresa en temas de sostenibilidad. Les puedo explicar por qué para mí esa es la percepción. Porque cuando medimos huella de carbono, primero tenemos que entender qué es la huella de carbono, qué queremos medir. Tenemos que definir ese alcance. Para huella de carbono, cuando veamos el curso, nos vamos a dar cuenta que tenemos tres alcances para medir esa huella de carbono. Entonces, algunas veces las organizaciones no tienen claridad en que existen esos alcances, o vamos a medir una sede, vamos a irnos hasta los proveedores, hasta dónde queremos llegar con esa medición de la huella de carbono. Y cuando hacemos la medición se nos pueden llegar a perder o confundir los datos, o los datos que tenemos no son reales. Entonces, por eso mi recomendación, cuando una empresa, cuando una organización, cuando una institución decide medir su huella de carbono, es tener muy claro, primero, para qué lo quiero hacer, por qué lo quiero hacer, qué beneficios tengo. Y segundo, empezar a tener muy claro cuáles son esos alcances de esa medición de huella de carbono. Cuando tengo claro esos alcances de esa medición de huella de carbono, voy a tener claro qué recursos voy a necesitar, tanto talento humano como recursos físicos, como recursos económicos, porque cuando vean en el desarrollo del curso, en esos tres alcances hay una diferencia importante. Entonces, por eso es tan importante, reitero, delimitar muy bien ese alcance, qué esperamos, qué queremos. Cuando ya entendemos claro por qué, cómo, por qué es importante, qué beneficio nos va a traer, qué alcance quiero tener, vamos a medir solamente la planta que tenemos ubicada en el barrio Guayabal de Medellín. No vamos a medir las otras plantas, solamente vamos a enfocarnos en esa planta y vamos a llegar hasta dónde, hasta los proveedores, hasta ese cliente final, hasta ese consumidor final o hasta dónde vamos a llegar. Cuando yo tengo claro ese alcance, nuevamente les digo, voy a tener claro qué persona necesito. Por ejemplo, en algún momento, cuando las galletas Tosh, lo vamos a ver más adelante, decidió ser carbono neutro, por supuesto tenían que hacer su medición de huella de carbono. Y para poder tener esa certificación tenían que hacer una medición de huella de carbono de absolutamente todo su proceso de desarrollo de proveedores. Entonces imagínense lo que significa tomar mediciones desde el cultivo, el transporte, todo lo que implica hasta ese consumidor final. Entonces, por eso reitero, es tan importante tener claro cuál va a ser ese alcance para que podamos identificar qué necesitamos en talento humano, en recursos físicos, en recursos financieros. Vamos a identificar cuál es la calculadora que vamos a utilizar. Ya tenemos en el mercado una cantidad de oferta en las calculadoras que están certificadas, que tienen unos estándares internacionales. Entonces, a partir de eso vamos a elegir cuál es la que más se ajusta a nosotros, a lo que esperamos, al modelo de negocio que tenemos, al tipo de información que vamos a poder obtener. Entonces, miren por qué se vuelve tan importante. Eso es cuando vamos a instalar un ERP en la organización, en la empresa. Es que no, es que el fulanito puso este ERP y le fue súper bien, entonces nosotros vamos a poner el mismo y cuando vamos a ver no funciona. Claro, hay que partir de las necesidades. Una organización independiente que sea igual a la organización, a la empresa que está al lado, son diferentes, son un ser vivo, es un organismo vivo con independencia. Entonces, por eso es tan importante que lo hagamos de manera individual. Cuando les mencionaba ahorita que cuando hacemos medición de huella de carbono, para mí es importante, para mí, por la experiencia que tengo, es que se haga cuando tenemos un grado de madurez en temas de sostenibilidad,
es porque ya entendemos cuál es el alcance que esperamos, cómo incorporamos esa estrategia de sostenibilidad en nuestra organización, en nuestros procesos, y vamos a tener mucha más claridad de por qué se vuelve tan importante esa medición de huella de carbono. Aquí vamos a entender qué emisiones vamos a tener en el sector energético, en el sector transporte, en el sector automotor. Vamos a entender cuáles son esas emisiones, cuál es el impacto que vamos a tener con esa huella de carbono. Y vamos a identificar qué estrategias de reducción podemos tener con esa medición. Entonces, a partir nuevamente de esa medición, de ese alcance que yo puedo tener, voy a tener claridad en qué estrategias de reducción voy a aplicar. Entonces, dependiendo si yo lo quise hacer solamente de mi planta ubicada, de mi planta directamente, voy a tener cuáles son esas emisiones que voy a tener, y a partir de esto definir cuáles van a ser esas estrategias que voy a aplicar, y por supuesto que sean coherentes con ese impacto que estoy teniendo. ¿Qué opciones de mitigación hay? ¿Qué innovación, tecnología y prácticas empresariales sostenibles tenemos? Recordarles muy bien que tecnología no es que sea traído de la NASA, es cómo podemos aplicar diferentes acciones y diferentes cosas que nos permiten ser mucho más eficientes, mitigar ese impacto que estamos teniendo. Vamos a conocer esos estándares, certificaciones y políticas que hay. Tenemos unos estándares a nivel internacional que son los más aplicados, qué tipos de certificaciones tenemos, qué normativas y estándares internacionales podemos tener, y qué certificaciones de carbono neutro y cuáles son sus explicaciones. Aquí nuevamente, como les he dicho, hay un tema súper importante de transparencia, de trazabilidad de la información, de claridad, porque posiblemente con esa medición de huella de carbono, los resultados que esperemos, los resultados que encontremos no sean los mejores. Entonces aquí vamos a tener unos temas, como decía Edgar ahorita, de inversiones, algunas veces inversiones muy importantes. Por eso es tan importante cuando hacemos el ejercicio juicioso, el ejercicio claro de poder identificarlo y de poder mirar ese impacto y poder hacerlo. Aquí también juega un rol también súper importante no satanizar los sectores. Y entonces pongo un ejemplo, el sector minero, un sector muy satanizado en los temas de sostenibilidad, pero cuando entramos a identificar esas estrategias, esa medición de huella de carbono, podemos encontrar que podemos hacer minería bien hecha. Por supuesto que algunas serán informales y otras estarán en otro nivel, pero la invitación es que no satanicemos y empecemos a identificar qué buenas prácticas pueden tener, qué buenas acciones están desarrollando. Voy a aprovechar ahorita que me pusieron el ejemplo de reporte de sostenibilidad. Los invito a que vean varios reportes bajo estándares Green. Van a ver como la dinámica, y cuando uno ve la dinámica empieza como a aterrizarle un poco más y a verlo como eso tan lejano y como tan desconocido. Empieza, sí, podemos empezar a hacer de nosotros así, podemos empezar a orientarnos. Los invito a que vean el de Ecopetrol, es un poco extenso, pero el de Ecopetrol tenemos, para todos es conocido, que tenemos indicadores importantes por temas de derrames de petróleo, ya sea por fuerzas externas, fuera de la ley, o por temas técnicos que tengan pues en la operación. Ellos en ese reporte de sostenibilidad informan cuántos barriles de crudo durante el año anterior perdieron por temas de voladuras, por temas de fallas técnicas y todo, pero lo que hacen ahí, porque no pueden controlar, por ejemplo, el de fallas técnicas, pues con mantenimientos, y van informando todas las acciones que van desarrollando con temas de innovación, con temas de medición, trazabilidad, pero todas las voladuras que tienen informan, las tienen identificadas en sus riesgos, y adicional informan como cuál fue todo el proceso que realizaron para mitigar ese impacto ambiental. Ellos, por supuesto, tienen como es un riesgo latente que tienen ya identificado, tienen los procesos estandarizados, pero lo que hacen ahí es informar qué se hizo y cómo empezar a mitigar ese impacto ambiental. Entonces, miren lo importante que se ve, que es tener claridad en cuál es ese alcance, qué esperamos y cómo lo hacemos. Les voy a compartir un video, es un video de 10 minuticos, donde nos invita, cuando salió todo este boom de huella de carbono, cuando nos invita a hacer cómo salió y cómo todas las empresas empiezan a hacerlo y cómo empiezan las críticas desde el sector. Entonces es un video que me parece muy interesante poder compartirlo con ustedes. Por favor, cuando estén oyendo
Nos dicen que tenemos que salvar el planeta. Nada más sonar el despertador puedes hacer que las cosas cambien. Todos tenemos que producir menos CO2. Reducir tu huella de carbono. Tu huella de carbono. Mi estilo de vida es poco contaminante, pero vivo en la rica Alemania, cuya contribución al calentamiento global es considerable. Mis emisiones están muy por encima de la media global. Al mismo tiempo, me esfuerzo por mejorar mi huella de carbono. ¿Por qué todo el mundo intenta hacerme sentir culpable? ¿Acaso mis esfuerzos por vivir de forma austera y respetuosa con el medio ambiente aportan algo? Pero, ¿por qué empezó todo el mundo a hablar de la huella de carbono? A mediados de los años 90, unos investigadores canadienses hablaron por primera vez de la huella ecológica como metáfora del impacto humano en el planeta. Esta idea teórica fue aprovechada una década después por una de las mayores compañías petroleras del mundo, British Petroleum. BP ofreció a todo el mundo la posibilidad de calcular su huella de carbono y la empresa consiguió que todos hablaran de ello. Publicaron anuncios a toda página en periódicos como el New York Times y también en televisión. Aeropuertos de todo el mundo tenían pósters gigantes. Por supuesto, las compañías petroleras como BP y ExxonMobil sabían desde hacía tiempo que la combustión de sus productos calienta la atmósfera. No obstante, lo negaron hasta que cambiaron de táctica. Cuando la sociedad y los políticos tomaron conciencia de que la crisis climática era un problema, Exxon y todas las demás compañías petroleras cambiaron su forma de actuar. Su estilo para presionar se hizo más sutil y malicioso. Jeffrey Supran estudia en la Universidad de Harvard las estrategias de las petroleras en sus campañas de comunicación. BP invierte $100 millones al año en la campaña para popularizar el término huella de carbono. Supran dice que la industria petrolera se dirige a los individualistas, especialmente en Estados Unidos. Así puedes comprar en nuestra tienda. Toma una lista de compras, un lápiz y un metro. La huella individualiza las emisiones de gases de efecto invernadero. Hablar de la huella de una empresa de la misma manera que de la huella de una persona eclipsa la verdadera naturaleza del desafío climático. La idea de que las personas son más responsables del cambio climático que las empresas es un argumento muy popular en el llamado lavado verde. Según una encuesta mundial realizada en 2020, la mayoría de la gente opinaba que el cambio climático era principalmente responsabilidad de los políticos, después de los consumidores y por último de las empresas. ¿Qué hay tras todo ello? ¿Por qué tratan a toda costa de que hablemos de nuestra responsabilidad individual? Para no ser blanco de ataques, para que empecemos a sentirnos responsables. Ella es Emily Atkin, una periodista estadounidense que publica un boletín informativo sobre el cambio climático. La razón por la que la industria de los combustibles fósiles está haciendo tantas campañas de comunicación en Twitter, en vallas publicitarias, es porque tienen miedo de perder la aceptación social. Sin la confianza y el afecto del público, son más vulnerables a la regulación, y eso podría suponer su fin. En octubre de 2019, BP tuiteó: "El primer paso para reducir las emisiones consiste en saber qué papel juegas. Descubre tu huella de CO2 con nuestra nueva calculadora y comparte tu propósito hoy mismo". Pero esta vez la opinión pública contraatacó. La gente está cansada de que la engañen mientras el mundo se incendia. ¿Y cuál es su huella de carbono? ¿No creen que es un poco hipócrita echar la culpa a los consumidores? Preguntamos a 3 de las mayores empresas de combustibles fósiles. BP no respondió en absoluto. Los otros lo hicieron indirectamente. Shell promete reducir sus emisiones a cero en 2050. La lucha contra el cambio climático es un esfuerzo común de los productores de energía, los gobiernos y los consumidores, incluidos los particulares, profesionales e industriales.
ExxonMobil quiere promover el desarrollo de tecnologías que hagan posible un futuro sin emisiones. Pero estas empresas actúan como grupos de presión contra las medidas de protección del medio ambiente y extraen millones de barriles de petróleo del suelo cada día. Las 4 mayores empresas energéticas privadas son responsables del 11% de las emisiones de CO2 y metano. Si sumamos las 7 empresas estatales de Arabia Saudí, Rusia e Irán, estas corporaciones son responsables del 20% de las emisiones, y las 20 mayores empresas causan aproximadamente un tercio de las emisiones. Usted y yo contribuimos relativamente poco a la crisis climática. Nuestra huella de carbono individual no tiene mucha relevancia en el gran esquema del cambio climático. En la red hay una estadística muy popular. 100 empresas son responsables del 71% de las emisiones. El 71%. Pues entonces no tenemos que prescindir de nada. Pero en realidad es más complicado que eso. Y es que todos consumimos los productos de las grandes empresas. Todos nosotros, es decir, las empresas, los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y sí, los individuos como usted y yo. La cuestión es, ¿qué impacto tiene nuestra renuncia personal? Esto va más allá de reducir nuestra propia huella de carbono. O nos enfrentamos al hecho de que tenemos que vivir de forma diferente o fracasaremos. Es Stuart Capstick, del Centro para el Cambio Climático y la Transformación Social de la Universidad de Cardiff. Investiga cómo puede la sociedad vivir de forma más sostenible, utilizando como ejemplo el creciente mercado de productos cárnicos veganos. Sucedió por un motivo, porque la gente decidió abandonar la carne. El mercado, los fabricantes y los supermercados pusieron a disposición más alimentos veganos, lo que a su vez atrajo a nuevos clientes. Si los gobiernos dejan de subvencionar los combustibles fósiles e invierten dinero en el transporte público o en carriles bici, será más fácil y barato que los particulares prescindan de sus autos, y eso puede provocar que más gente vaya en bicicleta y presione a los políticos. La gente puede pensar que su contribución solo es una gota en el océano, que es el sistema el que tiene que cambiar. Mi respuesta es, ¿cómo va a cambiar el sistema? No lo hará hasta que se lo exijamos. Los expertos sostienen que una de las principales iniciativas que podemos emprender consiste en alzar la voz, escribir a los políticos locales, ir a votar y hablar con los amigos para sensibilizarlos. Bueno, aquí me uno con algunos de los comentarios que les había dejado la semana pasada, y es cuando vemos los objetivos de desarrollo sostenible, una de las invitaciones que nos hacen es a ser más activos, es a estar informados. Nuevamente aquí vemos esa invitación a que a veces creemos o a veces no, siempre creemos que lo que hacemos nos suma como ciudadanos del día a día o como organizaciones por el tamaño que tenemos, pues la invitación es que realmente sí suma si empezamos a cambiar esos patrones. Y una de las invitaciones que me encanta que lo veíamos en los ODS y es estar activos. Estar activos significa estar al tanto de esos planes de gobierno que presentan los candidatos para la presidencia, para las gobernaciones, para la alcaldía, para nuestros municipios o barrios o localidades que en porcentaje importante las veces no les ponemos atención. Es estar mucho más activos, es poder alzar la mano, poder entender qué está pasando. Miren la invitación que nos hace ahí con ese cambio. Cuando nosotros empezamos a cambiar esos patrones de consumo, empiezan las dinámicas, empieza a moverse. Entonces, por ejemplo, ahora vemos una cantidad de ofertas de productos con más amigables con el medio ambiente, y podemos encontrar ahí o porque vienen en un material 100% reciclado, porque el consumidor se empieza a pedir, por ejemplo, el ejemplo que siempre les ponía la vez pasada en la góndola, cuando estás cogiendo la mermelada, ya no escoge el que viene en aluminio, sino el que viene en vidrio porque lo podemos reciclar.
tiene otra opción de elección porque vienen madres cabezas de familia o porque vienen de territorios que han sido impactados por la violencia. Entonces empezar a identificar esos patrones, y cuando nosotros como consumidores empezamos a cambiar esas dinámicas, es por ejemplo cuando vamos a poder a comprar un producto y empezamos a preguntar más allá de ese producto específico, es cuál fue su proveedor, qué acciones tiene, que está desarrollando con los temas ambientales. Por ejemplo, lo vemos cuando Falabella empieza con sus proveedores para poder entrar a sus tiendas, a poder comercializar mi producto, empieza a preguntar qué está haciendo, qué estrategias de sostenibilidad en temas ambientales, en temas sociales. Lo mismo pasa cuando nosotros como consumidores, cuando adquirimos un producto, empezamos a preguntar. Ahorita que mencionabas, lo voy a utilizarte como ejemplo, Edgar, lo del aceite. Ya cuando uno va a hacer el cambio del aceite del carro, uno le pregunta al señor, ve, ¿y qué hacen aquí con el aceite? O uno ya si ve como raro, pregunta, ¿ese aceite para dónde va? O empieza a buscar talleres que le den la garantía de la tranquilidad, que ese aceite de cocina, de ese aceite de carro, del mantenimiento del carro, va a ser correctamente dispuesto, que no lo vas a encontrar prestando otro servicio para hacer otra cosa que estoy segura que no cumple con los requisitos exigidos por ley. Entonces eso pasa cuando esos consumidores empiezan a pedir, empezamos a exigir, empezamos a entender qué es lo que pasa más allá de simplemente comprar un producto. Cuando empezamos a preguntar, ¿es importado? ¿De dónde viene? Empezamos a cuestionar una cantidad de cosas. Estos productores empiezan a buscar productos, a cambiar esa forma, a cambiar esos patrones de consumo. Miren lo que pasó ahora, nuevamente pongo el ejemplo de las bolsas plásticas. Cuando salió la reglamentación de prohibición de plásticos de un solo uso, pues Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Pero por supuesto, para esas empresas les tocó reinventarse, identificar nuevas oportunidades. Claro que sí, es una pérdida grande, pero para nosotros como consumidores, otras herramientas, otras formas de hacer uso, buscar nuevas alternativas, por ejemplo, que puedas llevarte tu producto, que ya seas consciente que no pides la bolsa, sino que lo metes en la cartera o en el morral o te lo llevas en la mano. Empezamos a cambiar las cosas de la forma como consumimos, como exigimos, como empezamos a cambiar. Eso no quiere decir que nos vamos a volver todos de Greenpeace y vamos a manifestar y ser, no, consumismo. Es que lo hagamos de una manera sostenida y consciente. Nuevamente la palabra es conciencia, conciencia en el momento en que nos estamos comportando como ciudadanos del día a día, así como en nuestro lugar de trabajo. Así como cuando decidimos hacer un reporte de sostenibilidad, vamos a ser conscientes en cuáles aspectos ambientales, sociales y financieros estamos trabajando. Vamos a identificar que tenemos 5, pero ya tenemos 5 que lo estamos enmarcando en esa ruta de sostenibilidad. ¿Que nos faltan? Claro que sí. ¿Y qué vamos a hacer para alcanzar los otros? Entonces vamos a llevar una huella de carbono, porque es importante, porque el mercado me lo está pidiendo, porque los proveedores o donde a mí me interesa entrar a comercializar mis productos, a prestar mis servicios, me están pidiendo medición de huella de carbono. Entonces se vuelve relevante. Entonces vamos a identificar qué alcance necesito de esa huella de carbono para poder entrar, para poder empezar a identificar nuevas oportunidades de mercado. Tengo las herramientas para hacerlo, tengo los recursos financieros que lo mencionaba hasta ahorita, que a veces hay que sacar plata y no está, pero tengo que, con ese alcance identifico qué necesita en personas, en talento humano, porque necesito desplegar una medición o lo voy a hacer con inteligencia artificial, pero tengo la estructura para poder hacerlo. Tengo el tema cultural, posiblemente no, entonces tenemos que entrar a capacitar a esos equipos de trabajo, a capacitar a ese proveedor, a entender y a contarle por qué lo estamos haciendo con ese cliente interno que tenemos, que son los empleados, que son esas juntas directivas, qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y en eso hay un componente súper importante, pero lo tenemos que tener consciente como organización, como ciudadano, como yo cuando en mi casa decido que vamos a tener unos temas de eficiencia energética, de ahorro de agua. Cuando yo lo tengo claro, lo socializo con ese grupo de interés que son mis hijos, o mi esposo, o mi esposa, o mis padres, o con que es mi grupo familiar, va a ser mucho más fácil que yo echando cantaleta, apagando luces, o porque se están demorando mucho en la ducha. Lo mismo pasa con las organizaciones. Cuando lo hacemos consciente, lo tenemos claro por qué lo estamos haciendo, tenemos esa hoja de ruta demarcada, lo podemos lograr. Nuevamente a eso me refería cuando les dije que cuando hacemos medición de huella de carbono,
Mi recomendación siempre es que tengamos un grado de madurez, que logremos entender y tengamos asentado y que tengamos claro por esa línea por dónde nos vamos a ir y porque vamos a saber por qué es importante, por qué es relevante, qué beneficios voy a tener para poder tener la claridad necesaria para poder identificar ese alcance. Esa es la presentación que les tenía preparada para hoy. ¿Tienen alguna inquietud, alguna cosa que les gustaría compartir, contarnos? Yo sí tengo una inquietud. ¿Cuál sería como la forma más asertiva, más adecuada y más aproximada a la realidad para medir la huella de carbono en una empresa, en una organización? El primero es que definas, por ejemplo, que ustedes tienen sedes, socialmente tienen un punto físico. Varios municipios, varias ciudades del país. Bueno, mi recomendación es que la hagas de un solo lugar. Entonces, ¿qué decías? Mi recomendación para iniciar. Listo, esa es mi recomendación. Cuando decidimos hacerla de un solo lugar, de una sola sede, entonces, por ejemplo, vamos a hacerla ubicada en la planta que tenemos de Medellín. Entonces, vamos a definir solamente el alcance interno. Eso es lo que tenemos adentro. Si tenemos calderas, si tenemos refrigeración, si tenemos neveras, lo que tenemos en nuestro proceso. Listo, eso es lo que vamos a incluir. Si queremos un alcance mayor, voy a empezar a mirar el tema de los proveedores, cómo es en los vehículos, cómo es el cargue de gasolina de mis carros, si tengo desplazamientos en avión de mis equipos de trabajo. Entonces, mira la diferencia en el alcance que tengo que tener claro, listo. Por eso es tan importante definirlo. Sí, entonces, pues desde muchos puntos de vista, pero bueno, ya es ¿Cuál es nosotros. el punto más importante de ustedes, por ejemplo? ¿O tienen uno principal o no? Yo diría que uno de los más grandes es que aparte de que comercializamos llantas nuevas y reencauchadas, tenemos una planta de reencauche y esa planta de reencauche genera obviamente mucha huella de carbono. Yo creo que es la que más genera. Perfecto. Yo iniciaría por esa y sería una medición cerrada. Medición cerrada que es mi planta solamente. Listo, no me voy a temas de combustible, logística de entrega, logística de recepción. Mi recomendación sería iniciar cuál es mi impacto en la huella de carbono con la operación de esa planta. Ok. Listo, me iría por ahí. ¿Dónde tiene la planta ubicada? En Medellín, cerca de la Universidad de Antioquia, el barrio Chagualo. Ok. ¿Y les ha pedido alguna vez la autoridad ambiental? ¿Les ha pedido Sí, alguna certificación de huella de carbono? Sí. sí, por supuesto, claro que sí. Ok. ¿Y la medición que me decías ahorita, la planta es la que tienen? Sí, esa medición es de la planta, correcto. ¿Y esa medición la hicieron con una calculadora que encontraron en internet o la hicieron con un tercero? ¿Cómo la hicieron? Con una calculadora. Ok. Mi recomendación es que revises muy bien cómo fueron los cálculos pues primero identificar muy bien, que identifiques muy bien el alcance. En el desarrollo del curso vas a encontrar cuáles son como esas herramientas para delimitar el alcance. Si no queda claro, lo volvemos a revisar en la próxima sesión sin problema. Listo. Revísalo muy bien. Mi recomendación es buscar y poder identificar muy bien esas variables que utilizamos en esa calculadora. Primero validar qué tipo de calculadora es, porque nos dimos cuenta en el video que cuando salió la tendencia de huella de carbono, todo el mundo sabía hacer calculadoras y todo. Entonces que revises muy bien esa calculadora que utilizaron, cuál fue, qué validez o qué referencias puede tener y los cálculos pues la información que metieron en esa calculadora teniendo en cuenta ese alcance. Voy a mirar eso entonces. Revísalo muy bien, listo, para que Listo. lo tengas ahí. Recuerden que si le metemos basura, sale basura a esa información, listo. Entonces que revises muy bien, que sea coherente la información, que tampoco vayan a salir perjudicados porque metieron un dato mal, porque se incluyó otro valor adicional, no. Que revises muy bien, aparte de ese alcance que ustedes quieren, qué información fueron la que incluyeron en esa calculadora, listo. Voy a verificar la información. Por favor, es súper importante porque pueden salir a favor o en contra tuyo. Entonces, en contra Claro. porque metieron unos datos que no eran. Y en contra también porque metiste menos información de la que era, un dato menor. Entonces, que sea muy real a lo que de verdad tienes en la operación, porque adicional a que los reportes a una autoridad ambiental, te va a permitir a ti como empresa ser mucho más transparente, mucho más claro y poder mitigar con mayor información el impacto que puedas estar teniendo. Listo. Muchas ¿Listo? gracias.
Muchas gracias, Una ¿Alguien más? pregunta para don Edgar. Pues, Sofía, sí, dime, estamos aquí ayudándole, ayudamos a sacar ese informe. don Edgar, tengo una pregunta. ¿Ustedes son una planta de reencauche o son un gestor? Somos planta de reencauche. A ver, es que somos un grupo de empresas, un grupo de 7 empresas. Sí, Dentro de esas 7 empresas hay 3 plantas de reencauche, una en Medellín, la más grande, otra en Bogotá y otra en Cúcuta. sí. Pero aparte de eso, comercializamos, importamos llantas nuevas del Oriente, de China, de Japón, de Singapur, de Corea, y también comercializamos llantas nuevas y reencauchadas, Ah, ambas. ok, ok. No, era porque nosotros en este momento estamos, pues no con una problemática, sino que nos está surgiendo, pues digamos lo que una oportunidad dentro de la empresa para disposición de llantas, OTR y RIN. Entonces, pues en este momento estamos con rueda verde, pero Ah, las metas pues son gigantes para nosotros, pues que como lo que estamos empezando en estos momentos, entonces estábamos pues como buscando otras personas para ver si les podíamos hacer pues como esa entrega, pero no sabías, pues ya que hablas de planta y todo eso, yo le voy a preguntar si de pronto era un tipo de sector o algo así. también trabajamos con rueda verde, sí, Ah, efectivamente. ok, listo, no, ya me queda clarísimo. Sino que lo que queremos es de pronto, bueno, y porque nosotros no somos capaces de extender, tener esa cobertura y ese alcance, pero obviamente eso requiere un estudio como más especializado, pienso yo. Ah, listo, nega, me queda clarísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, un placer verlos, espero que vayan súper bien con el curso, nos vemos la próxima semana y que tengan una muy buena semana. Nos Muy vemos. amable, muchísimas gracias. Nos vemos Hasta la próxima. luego. Chao. Hasta luego.